Hola queridos amigos, qué alegría poder compartir con ustedes. La UNESCO decidió que el 23 de abril fuese el Día Internacional del Libro y hay razones de peso para ello. Resulta que ni más ni menos que Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, que William Shakespeare, autor de Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, tantas obras maestras, y que el Inca Garcilaso de la Vega, el gran escritor peruano, español, mestizo, el más grande escritor que el mestizaje produjo en América durante varios siglos, esos tres gigantes murieron los tres el mismo día, el 23 de abril de 1916. Qué impresionante, como que las parcas se ensañaron contra los escritores ese día. Entonces la UNESCO decretó que el 23 de abril sería el Día Internacional del Libro. Entonces vamos a hablar sobre el libro, sobre esa institución maravillosa, sobre el libro, sobre esa institución maravillosa que llamamos libro, que es para mí el objeto cultural más preciado, más valioso, más importante que que ha producido la cultura, que ha producido el planeta. Eh, y vamos a empezar desde el principio. El ser humano pintó antes de escribir, eso lo sabemos, ¿verdad? Hace 18.000 años en las cavernas de Lascaux, allá en Francia, trazó dibujos admirablemente estilizados de diversos animales. Asumimos siempre que fueron creados por hombres y no nos damos cuenta, tal vez fueron mujeres las que hicieron esos dibujos. Nuestro eterno patriarcalismo, ¿verdad? Tal vez fueron mujeres. Lo encuentro perfectamente razonable. Los hombres andarían afuera cazando mamuts o tigres dientes de sable de ornar las paredes de las cavernas, pero no tenían una función ornamental esas pinturas, atención. Era pintura mágica. Tenían por función conjurar la presencia de las bestias representadas. Era pintura que tenía una intención, tenía una función. Mágicamente, esas pinturas se supone iban a atraer a los ciervos, a los caballos, a las ovejas, a los bisontes, a los mamuts, que eran indispensables para la alimentación, para proveer pieles, abrigos, para sobrevivir el rigor de los inviernos, para el uso de su carne, de sus grasas, para montones de cosas. Entonces, dibujarlos en las paredes de las cavernas era una manera de invocar su presencia, hacerlos llegar cerca. Entonces era pintura mágica y también funcional, tenía una función. Pero pero su funcionalidad en nada merma la evidente preocupación estética que ya guiaba estas expertas manos. Por supuesto, la estética no existía todavía como categoría filosófica en el neolítico, ¿verdad? Nadie hablaba de estética todavía. La estética es una rama de la filosofía que surgiría muchísimo después. Pero la estética, aunque no nadie hablaba de ella, ni nadie la teorizaba, ya existía de facto, existía como preocupación. Estos dibujos muestran un esmero que es de naturaleza estética, un esmero, una belleza, son figuras de un alto grado de estilización, son manos muy hábiles, ya es evidente que hay una sensibilidad artística en acción, de cosas, de lanzas, de instrumentos guerreros, de utensilios de cocina, que ya tenía tumbas y ya sabía que las tumbas se ornamentaban para rendirle homenaje a los muertos. Ese Homo Faber es ya desde el principio un Homo aestheticus. Sus lanzas están ornamentadas, sus instrumentos culinarios están ornamentados, todo lo ornamentado, las paredes de sus casas, de sus cavernas, casas, estaban ornamentadas. Es decir, que era un hombre ya, era un Homo aestheticus, aunque por supuesto, repito, la estética no sería sino una noción que surgiría miles de años más tarde. Entonces, sí, el ser humano jamás creó nada que fuera estricta y puramente funcional.
Aún sus armas guerreras estaban ornamentadas. Eso es muy significativo de la criatura humana. Entonces, reactivo de la criatura humana. Entonces, realmente lo que podemos decir es que por primera vez en la historia del mundo, hoy en día, la tecnolatría es la idolatría de la tecnología. La tecnolatría contemporánea por primera vez crea un alicrejo, ¿verdad? Una computadora, por ejemplo, en la que el elemento estético está completamente ausente, donde la belleza ha sido purgada del producto, donde no se advierte ninguna preocupación que no sea la mera operatividad del cacharro. Se espera que funcione, punto. No se espera que sea bonito. A menos de que hablemos de una cierta belleza minimalista del aparato. Algunos podrían defender eso, quizás. Pero eso no es lo que interesa. De una computadora, y de nuevo, esto es nuevo en la historia del mundo. El ser humano siempre se caracterizó por ornamentar sus utensilios. Sí, la última, ¿verdad? Pero no, es un utensilio que no lo ha fecundado el pensamiento mágico. Puede ser un mamarracho que a eso a nadie le importará. Si enciende, genera calor, nos bombardea de iconos vertiginosamente y funciona, eso es todo lo que nos importa. Asumiremos que el trasto es bueno y nos daremos por satisfechos y punto. Nadie le pide belleza a una computadora, le pide puramente funcionalidad. Y ese bombardeo de iconos vertiginoso es un rasgo perjudicial, es un rasgo que ha mermado nuestra capacidad para la contemplación, no solo como facultad visual, atención, sino en tanto que actividad mental y espiritual, la contemplación. Un elemento fundamental en la mística de todos los tiempos, ser capaz de elevarse al nivel de la contemplación. Entonces, hasta ahora, en pleno siglo XX, el ser humano empieza a producir un tipo de artefactos de los cuales la preocupación estética está totalmente ausente. Pero nunca fue así, ¿ah? Siempre fue de otra manera. Siempre fue de otra manera. La estética iba de la mano de lo funcional. Hoy solo importa que las cosas funcionen. Pero sigamos. El ser humano comenzó escribiendo en la piedra. Las tablas de la ley de Moisés fueron probablemente escritas a modo de bajo relieve en granito. ¿Por qué granito? Porque era la piedra más abundante en el monte Sinaí. El monte Sinaí, todo él, es una especie de enorme promontorio de granito. La ley romana, por ejemplo, fue consignada en 12 tablas de bronce. Y igual, la ley era grabada como manera de bajo relieve, era grabada. En el bronce o en el granito, ambos suponían las tablas de la ley, como la ley romana, un arduo trabajo de grabado, con cinceles y martillos y músculos poderosos operándolos. Luego, fíjense ustedes, amigos, que en Irak, allá en lo que fue la civilización mesopotámica, la cultura sumeria, en Irak se comenzó a escribir sobre superficies de arcilla, sobre tabletas de arcilla, que era por supuesto mucho más dúctil y mucho más fácil de escribir que en granito, ¿verdad? Era escritura cuneiforme y hoy en día ha sido descifrada. Imagínense ustedes, esto tiene que hacerles gracia, el primer poema de amor de la historia está escrito en lengua sumeria, en una tableta de arcilla, y se preserva. Narra el romance de un pastor y una diosa. Y el poemita tiene un verso que dice así: ella amó esa noche como si fuera mortal, y él fue inmortal mientras duró esa noche. Sí, una escena de amor, imagínense ustedes, entre un pastor y una diosa. Caramba, hasta envidia me da leer ese poema. Repito, ella amó esa noche como si fuera mortal. Sí, se hizo mortal para gozar de la carne, de los sentidos, de la sensualidad, de la voluptuosidad. Y él fue inmortal mientras duró esa noche. Lástima que tuvo que despertar de ella y volver a su condición de pastor. Sí, es una arcaica, entrañable, no se podría más humana fantasía, ¿verdad?
Felizmente, la tableta de arcilla sobrevivió al saqueo de 150,000 piezas del Museo Arqueológico. Amigos, qué dolor, qué dolor. Un saqueo de 150,000 piezas del Museo Arqueológico de Bagdad, que fue bombardeado por George Bush, por los ejércitos americanos, cuando decidió meterse en el 2003 a buscar armas de destrucción masiva que nunca encontró, por supuesto. Así que la destrucción y el saqueo parcial del Museo Arqueológico de Bagdad, que es, caramba, nuestra cuna común de toda la humanidad, es otra, entre comillas, filantrópica gesta que nos obsequió el cretino de George W. Bush durante su invasión a Irak en 2003. Pero bueno, seguimos adelante, amigos. Los egipcios comenzaron a escribir en papiros. El papiro se elaboraba a partir del Cyperus papyrus, que es una hierba palustre acuática abundante en el Nilo. Y en otros lugares también, pero sobre todo en el Nilo. Permitía una escritura muy bella, sinuosa y el uso prolijo de colores. Pero hubo un problemita, los egipcios se negaron a compartir el secreto del papiro, cómo era que lo procesaban para escribir. No quisieron compartirlo. Entonces surge la ciudad de Pérgamo, que queda en la costa occidental del mar Egeo, en Grecia. En la ciudad de Pérgamo nace el pergamino, que se llama pergamino porque viene de Pérgamo. El pergamino era piel de cordero, una piel de cordero a la que se le eliminaba la epidermis, se le eliminaba la hipodermis y se le reducía a la dermis. Y la dermis se estiraba para formar una superficie homogénea y absorbente. Con el pergamino podían elaborarse folios, el antecesor directo del libro, ¿verdad? Los folios. Con él nace el arte de las enluminures, que eran ilustraciones polícromas en miniatura, viñetas con azules muy profundos, ustedes los tienen que haber visto, y dorados, unos dorados muy, muy texturados y deslumbrantes, y rojos también y todo. Era todo un arte, el arte de las enluminures, ¿verdad? De las iluminaciones, las enluminures era para artistas sumamente depurados. Sin embargo, el papel tal cual hoy lo conocemos fue inventado por los chinos. Se fabricó con telas, con cortezas de árbol y redes de pescar. En el siglo VIII, los árabes mejoraron el producto de los chinos, mejoraron el proceso usando cáñamo y lino, macerados largo tiempo en agua y luego secados y recubiertos con una capa de almidón de arroz. Claro, y una capa de almidón de arroz. Claro, y esa capa de almidón de arroz absorbía deliciosamente los trazos y los colores que sobre ella se aplicaban, ¿verdad? Entonces, el papel llegó a Europa en el siglo XI, con las invasiones árabes de Sicilia y España. Entonces, en el siglo VIII ya los árabes tenían el papel. A Europa llega hasta el siglo XI por medio de las invasiones árabes de Sicilia y España. Y claro, como sabemos, los árabes se quedaron en España 400 años hasta que los reyes católicos los expulsaron y vino el miocid y vino todo ese horrible proceso de genocidio en que los musulmanes y los moros fueron masacrados y expulsados de España, habiendo sido una comunidad que tanto le aportó a Europa. Tanto, de una gran cultura. Todo ese mundo árabe tenía una gran cultura matemática, filósofos. Caramba, qué tontería, qué lamentable fue eso, como todo genocidio, ¿verdad? Y bueno, todo ese dilatado milenario periplo, todo ese viaje para llegar a nuestro Ik et Nunc, ¿verdad? A nuestro aquí ahora, a este momento en que vivimos, donde tenemos libros a granel, ¿verdad? Recapitulo, comenzamos escribiendo en granito, luego pasamos a escribir en tabletas de arcilla, luego pasamos a escribir en papiros egipcios, luego en pergaminos de Pérgamo, que eran pieles de ternero especialmente procesadas. Después de eso, los chinos
oficialmente los tienen por los inventores del papel, proponen un tipo de papel que se hacía con telas, cortezas de árbol y redes de pescar. Pero donde yo siento que el papel nace es en el siglo VIII, donde yo siento que el papel nace es en el siglo VIII, con lo que los árabes mejoraron el procedimiento de los chinos usando esa cubierta de almidón de arroz para escribir. Debe haber sido delicioso, ¿verdad? Debe haber sido delicioso. Y ahí tenemos los primeros, el primer papel, las primeras escrituras, lo primero. Estamos en los pasos iniciales. Apenas el libro comienza a insinuarse, a balbucir, ¿verdad? No existía todavía como libro empastado, ¿verdad? Con un lomo empastado, no existía todavía. Existía bajo forma de códice o de folio, las hojitas no estaban pegadas. Habían también libros que eran de tablillas, ¿verdad? Cada página era una tablita. Había que pasar las tablitas una tras otra, estaban escritos, grabado sobre la madera. Serían muy pesados, ¿verdad? Pero sí, eran hechos de tablitas. En todo caso, amigos, nos tomó muchísimos milenios llegar a descubrir eso que ahora, como dicen los gringuitos, we take for granted, que es el papel, ¿verdad? Realmente fue un proceso muy largo, en el que participaron, como ven ustedes, diferentes culturas. Como siempre, el multiculturalismo, cuando es vivido en paz y en armonía, solo bien atrae, solo bien acarrea a la especie humana. Se enriquecen unas culturas con otras, se mezclan, surgen cosas maravillosas, se comparten conocimientos, las naciones se enriquecen, crecen espiritualmente ante la alteridad, al ver lo otro, lo diferente, lo que no es de ellos. Eso los estimula, los enriquece, intercambian con ellos, eso los estimula, los enriquece, intercambian conocimientos. El multiculturalismo es una bendición, pero tiene que darse de esa manera, atención. No el multiculturalismo que es producto de invasiones, conquistas, saqueos y genocidios. Eso no es multiculturalismo, eso es una carnicería humana. Esos son crímenes de lesa humanidad. Se trata de la aproximación cordial de las culturas. Y cuando hablo de la palabra cordial, no me refiero al término en su sentido común, ¿verdad? Se despide usted cordialmente, don Jacques Sagot. No, cordial viene del latín cor, que significa corazón. Una aproximación cordial es una aproximación de corazón a corazón, algo muy íntimo, ¿verdad? Cuando los pueblos se aproximan cordialmente, usando la palabra en la acepción que acabo de explicar, suceden cosas maravillosas, suceden prodigios. Murallas y se ponen hegemonistas y territoriales y proteccionistas y chauvinistas y fanáticos y nacionalistas aberrantes. Esa es una receta para el desastre, amigos. Esa es una fórmula para el desastre. Los pueblos deben unirse, pero no para masacrarse unos a otros, no para subyugarse, no para saquearse y robarse, como lo hizo, por desgracia, sí, por supuesto, España con todos los pueblos de nuestra América Latina, diezmada la población de natural que teníamos aquí en América. Figúrense ustedes, amigos, que se han hecho modelos cibernéticos, se han hecho estudios de estadígrafos profesionales con los datos de que se dispone. Esto es una investigación muy seria. Se ha llegado a estimar, esto es una investigación muy seria. Se ha llegado a estimar que los españoles en el proceso de la conquista mataron a un total de 150 millones de indígenas de toda América Latina. 150 millones asesinados. Si no fue porque los pasaron por armas,
y los torturaron y los saquearon y los robaron. Si no fueron vencidos en la batalla, fueron vencidos sobre todo por las pestilencias, las pandemias y las enfermedades que los europeos les trajeron, ¿verdad? Sífilis, gonorrea, fiebre tifoidea, tuberculosis, todo lo que se puedan imaginar. Eso diezmó terriblemente a la población indígena. Es el genocidio más espectacular de la historia del mundo, amigos. Mao Zedong, ¿verdad? Él mató a 40 millones de rusos. Hitler mató, bueno, los 7 millones de judíos que sabemos en el holocausto, ¿verdad? Las bombas atómicas que lanzó Harry S. Truman, el presidente de los Estados Unidos, sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron esas dos bombas. Una cayó el 6 de agosto, el otra el 9 de agosto de 1945, mataron a medio millón de personas. A medio millón. En el primer impacto mataron a 200,000 personas, pero luego empezaron a aparecer, por supuesto, los cánceres, las deformaciones de la piel, las aberraciones genéticas que se empezaron a producir producto de la radioactividad, y el resultado final llega cerca del medio millón y probablemente lo sobrepase. Entonces, bueno, esas por... Entonces, bueno, esas por desgracia la historia del mundo. Pero bueno, dentro de esa macrohistoria del mundo está la bellísima microhistoria del libro. Seguiremos con esta más adelante. Es un